Muy bien, vamos nosotros a saludar a nuestro invitado Jorge Araneda, director de Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara. Muy buenas noches, bienvenida a Gemundo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, están en estos momentos en plena reunión. Ya Benjamín Netanyahu tuvo previamente una cita con Marco Rubio y también con representantes de Donald Trump. Son totalmente puntos distintos, quizás enfoques paralelos de Trump y de Benjamín Netanyahu sobre la guerra en Gaza. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se plantee un cese al fuego y realmente una pausa necesaria? En realidad es bastante sorprendente llegar a este punto, dado que Hamás ha planteado en múltiples ocasiones en Doha y a través de estas líneas indirectas hacia Estados Unidos negociaciones de paz, un cese al fuego bastante establecido. De hecho, Hamás en un punto tuvo negociaciones directas con Estados Unidos sin tener la intermediación o tener sobre la mesa a los representantes de Israel, particularmente por varias razones. Primero, porque Hamás ha sido bastante golpeado y en realidad la capacidad real que tiene hoy en día en casi el 60% del territorio de Gaza, del centro hacia el sur de la pequeña franja de Gaza, Hamás ya tiene poco o nada de control. Por lo tanto, es bastante poco lo que puede hacer en realidad Hamás, y lo que quiere particularmente es llegar a algún tipo de cese al fuego que lógicamente no solamente le permita a la población recibir ayuda humanitaria que en los últimos meses ha sido disminuida constantemente, con acusaciones lógicamente de organismos internacionales que incluso alimento para bebés o lógicamente recién nacidos, incluso ese tipo de alimento hoy en día no estaría llegando o siendo distribuido. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer. Queda claro que, bueno, para el gobierno de Israel la destrucción militar de Hamás es un objetivo estratégico que plantearon desde el inicio de la guerra. De cara a una negociación de fondo, ¿qué escenario podría ser aceptable para los países árabes, sobre todo para los países vecinos, para una solución de largo plazo que probablemente no incluya a Hamás en la ecuación del futuro de Gaza y que pueda, en qué medida sería viable que haya un reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Particularmente de hace décadas que la mayoría de los países árabes, la Liga Árabe incluso le ha ofrecido seguridad internacional y reconocimiento a Israel, tanto como se llama de forma internacional, y también la normalización de las relaciones diplomáticas, económicas y financieras con el Estado, aunque algunos países ya han avanzado en ello. De hecho, Hamás ha dicho en algunas declaraciones que no proyecta tener, lógicamente, si es que se llega a un acuerdo de paz ya, y bajo otros puntos que tienen que ver con la liberación de Palestina y la autodeterminación, lógicamente, como derecho internacional del pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania también. Jamás se retiraría, lógicamente, de un tipo de gobierno, pero aquí tenemos algunos problemas porque Israel plantea que ni la Autoridad Nacional Palestina ni Hamás podrían generar algún tipo de gobierno dentro de Gaza, y por lo tanto tendría que ser un país tercero, y ahí lógicamente tenemos el problema del derecho internacional, porque literalmente lo que se constituiría es lógicamente que un tercer país árabe tendría que administrar un país que no le corresponde y que la seguridad nacional o la soberanía le quedaría lógicamente a un otro tercero, que sería Israel. Por lo tanto, hay complicaciones tanto en el derecho internacional, pero por otra parte, en términos de si es posible que en la realidad aguante estas negociaciones que en papel pueden ser firmadas por diferentes agentes. Así es, Jorge. Quizás para muchos es el más interesado en que llegue ese cese al fuego y la paz es el propio Donald Trump, porque está el tema de la nominación, postulación al premio Nobel, ¿no? Eso él lo toma muy en serio como para poder culminar esta guerra. ¿Cómo ves el tema? Creo que es un cariz diplomático en torno a una narrativa que ha presentado Donald Trump, no solamente para sus electores, yo creo que tiene que ver más con una voz hacia su espectro doméstico, en tanto que llegó
al poder prometiendo que Estados Unidos no solamente se iba a retirar de Medio Oriente, cosa que no lo ha hecho, y por otra parte que iba a acabar con los diferentes conflictos. Él ha mencionado lógicamente que va a acabar con el conflicto de Ucrania-Rusia, los conflictos de Pakistán con la India y también lógicamente con Palestina o con la consecución de las diferentes dificultades que el Estado o el país de Palestina refleja lógicamente sobre la ocupación que posee Israel sobre él. Y en esa narrativa él se presenta como un hombre, lógicamente, como el gran negociante del siglo XXI, incluso, lógicamente, más allá de lo que puede en la realidad llevarse a cabo, y por lo tanto él, lógicamente, le llama mucho la atención el premio, como se llama, Nobel de la Paz. Pero en realidad los diferentes frentes diplomáticos o conflictivos todavía siguen en pie. Jorge, ¿qué margen de negociación a nivel interno tiene Netanyahu para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo? Porque recordemos que, digamos, el tanque de oxígeno de la permanencia política de Netanyahu ha sido proseguir en la guerra para al menos mantener esta coalición que tiene con algunos grupos que son de extrema derecha. Entonces, ¿tiene realmente margen para llegar a algún acuerdo negociado? Por supuesto, de hecho es el gran punto de conflicto en realidad con la diferente cese de fuego y con las negociaciones, el que ha lógicamente entorpecido, y esto no lo digo yo, sino incluso la prensa israelí, el que ha entorpecido constantemente las negociaciones con Hamás, incluso con Estados Unidos, ha sido lógicamente el gobierno de Netanyahu, que ha tenido que sortear diferentes críticas internas, no solamente por lo que tiene que ver con los rehenes, sino también con una narrativa que lógicamente que los medios de comunicación han puesto el ojo sobre Gaza, pero también lógicamente hay que tener en consideración lo que tiene que ver con la expansión de los asentamientos y el uso de la fuerza militar en Cisjordania por fuera del derecho internacional y humanitario, que también lógicamente tensiona las relaciones dentro de Israel, pero también con el aparato jurídico y estatal desde la llegada del nuevo gobierno del ministro Netanyahu en torno a las libertades, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y también, lógicamente, con estas reformas judiciales que también tiene un frente, lógicamente, interno dentro del Estado de Israel. Por lo tanto, que se expanda o se mantenga o se ponga sobre la mesa constantes negociaciones o puntos que en la realidad son diferentes o en algunos casos difícil de poder ejecutar, mantienen lógicamente en la alza el apoyo hacia el ministro Netanyahu. Claro, también no se conocen todavía, recién están llegando las informaciones sobre esta cena que se está llevando a cabo en la Casa Blanca, pero Irán también es un tema importante para Trump y Netanyahu, y tiene que ver, ayer también hubo ataques en Yemen por luego del ataque a un carguero griego, si mal no me acuerdo. ¿Cómo ves el tema de Irán, la posibilidad y de también esa paz que tenga relación con el tema Hamas? Sí, yo creo que son dos cosas completamente diferentes. Hamas tiene que ver con un frente interno que lleva lógicamente más de un año y medio. De hecho, dentro, como se llama, de las negociaciones, en términos de estos 60 días, como bien se mencionaban, tiene que ver con que el ministro de Defensa israelí plantea crear en Rafat entre comillas, ciudad centro de concentración de aproximadamente unos 600.000, 800.000 palestinos para que, entre comillas, estén concentrados esa población en una primera etapa y después reconstruir esta ciudad que lógicamente está completamente destruida y lógicamente concentrar a los 2,5 millones, 2.200.000 palestinos que todavía estarían lógicamente, entre comillas, vivos después de este año y medio. Y eso lógicamente plantea muchas dudas sobre quién va a financiar, quién va a hacer, cómo se va a negociar y particularmente cómo se va a ejecutar. Eso por una parte. Por otra parte, lo que tiene que ver con Irán, presenta más dudas que consulta. Irán, en la cena misma, Donald Trump acepta y lógicamente
explica que Irán le avisó con horas de anticipación que iba a ejercer un ataque sobre una base militar, le avisó cuántos misiles iban, a qué horas iba a producir, lógicamente, los ataques, y por lo tanto demuestra que la diplomacia iraní no quería escalar un nuevo conflicto con Estados Unidos, sino más bien mantener una vía diplomática. Por otro lado, la gran pregunta es: ¿qué ganó Israel con el ataque, lógicamente, hacia Irán? ¿Detuvo su enriquecimiento nuclear? Muy probablemente no. ¿Cambió el régimen? Muy probablemente no. ¿Dividió a la población o generó algún tipo de movimiento interno para cambiar al gobierno, al régimen de los ayatolás? En realidad no. De hecho, todo lo contrario. Dejó a un mundo conservador mucho más consolidado y a una población, lógicamente, que no está feliz con el régimen, pero es altamente patriota y nacionalista, apoyando al régimen actual de Irán. Y lógicamente también generó lógicamente que Irán consolidara y abrazara lógicamente sus acuerdos económicos y militares con Rusia y China. De hecho, China lógicamente está reabasteciendo con misiles tierra-aire QS-9 y 16, que lógicamente le abre un mercado no solamente en Irán, sino también a todo Medio Oriente, dado que Estados Unidos al parecer no está respetando mucho los acuerdos en términos diplomáticos. Jorge, bueno, hablaba sobre la ribera occidental, sobre Cisjordania, que también es a veces una parte de la ecuación que se pierde de vista, ¿no? Y han habido ataques de colonos israelíes en contra de palestinos, y después de estos ataques han habido incluso ataques de estos propios colonos israelíes armados en contra de las fuerzas de defensa del propio Israel. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿No? O sea, hay una violación clarísima del derecho internacional por la apropiación de esos territorios, pero hay actos de violencia por parte de israelíes en contra de las propias fuerzas israelíes también. Lo que pasa es que aquí, como se llama, hay un círculo de violencia que lleva décadas planteándose y incubándose dentro de Israel, y lo que tiene que ver particularmente con una extrema derecha que no solamente le ha dado carta blanca, a la mayoría de los colonos, no solamente en Cisjordania, sino también en otras partes de Israel, para atacar a palestinos, incluso, como se llama, palestinos que se llaman palestinos del 48, dentro del Estado de Israel se les denomina árabes israelíes, en sus negocios, en sus tiendas, en su comercio, y lógicamente consolidando, y lo que ha dicho diferentes y múltiples organismos internacionales, en torno a un estado de apartheid, en donde existirían diferentes, lógicamente, derechos por diferentes ciudadanías, en donde el nivel más bajo vendría siendo estos palestinos. Y por lo tanto vemos cada día, de hecho, como se llama, cada 2-3 días, ataques en contra, como se llama, de lo que tiene que ver con población beduina, lógicamente con población palestina que vive en las zonas rurales, pero también, lógicamente, en las zonas urbanas, en donde, dado que hoy en día la mayoría de los colonos se encuentran armados, lógicamente tienen una enorme capacidad, como se llama, no solamente de daño, y que en muchos casos están lógicamente resguardados y apoyados por fuerzas militares israelíes. ¿Cuál es el problema? Hay ciertos tipos de organizaciones dentro de la sociedad israelita que tratan, como se llama, de apoyar, entre comillas, a los palestinos, y ahí es donde, lógicamente, los militares se encuentran, donde que por un lado hay ciudadanos israelíes que lógicamente están por el derecho, por la consecución y la defensa del derecho internacional, pero también de los derechos civiles, humanos, y por otro lado, lógicamente, estos colonos completamente radicalizados y armados, altamente armados, y es ahí en donde, lógicamente, se producen, como se llama, estas refriegas. Ahora, todos los días, o casi todos los días, tenemos reporte, lamentablemente, de estos actos. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro invitado Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara. Gracias por estar en Geomundo el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Bueno, ponemos fin a nuestro bloque Crisis en Medio Oriente.